Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas a la materia de psicología. En la clase anterior estuvimos trabajando sobre el concepto de niñez, que era una etapa de crecimiento y de aprendizaje. La niñez comienza con el nacimiento del niño y de la niña y se extiende aproximadamente hasta los 11 o 12 años, que luego comienza lo que es la preadolescencia. Como bien sabemos, la niñez es una de las etapas más importantes de la vida porque durante muchos años se producen cambios físicos, emocionales, sociales y psicológicos durante lo que es la niñez. En este periodo el niño aprende a hablar, a caminar, a relacionarse, a pensar, eh, a compartir, a expresar sus sentimientos y emociones, pero también comienza a construir su propia personalidad y su manera de entender el mundo. Uno de los aspectos más importantes de la niñez es el desarrollo emocional, que a través del contacto y el cuidado y el afecto, el niño aprende a reconocer sus propias emociones y sentimientos y a desarrollar su mayor confianza y seguridad. Uno de los momentos importantes en la niñez es el juego, porque el juego ocupa un lugar central, ya que constituye una de las principales formas de aprendizaje y de expresión. Mediante el juego el niño explora el mundo, desarrolla la creatividad, aprende de normas sociales, expresa emociones, conflictos internos. También trabajamos con un autor que se llama Freud, que él dice que el juego le permite al nene representar simbólicamente sus deseos, sus miedos, sus experiencias difíciles, ayuda al niño a elaborar situaciones emocionales que no las puede todavía expresar. Bueno, otra de las cosas importantes que vimos de Freud fueron las etapas de las infancias. Él va a hablar de 3 etapas: la etapa oral, la etapa fálica y la etapa de latencia. En la etapa oral, que ocurre durante los primeros meses de vida, en esta etapa el niño conoce el mundo a través de la boca, o sea, se lleva objetos a la boca. En esta etapa el bebé conoce el mundo principalmente a través de la boca, alimentarse, chupar, morder, llevarse siempre objetos hacia la boca. Y eso a él le genera placer o displacer, seguridad o calma. Después está la etapa fálica, que en esa etapa se da aproximadamente entre los 2 y 3 años, cuando el niño comienza y aprende a controlar la esfínteres. En este periodo descubre que puede controlar algunas cosas de su cuerpo y empieza a desarrollarse con mayor autonomía. Luego aparece la etapa anal, la etapa de latencia, que aparece aproximadamente entre los 3 y 5 años. Y en esta etapa el niño se siente con mucho más curiosidad con respecto a su cuerpo y empieza a explorar las diferencias entre los cuerpos de los niños y las niñas, empieza a hacer preguntas sobre el cuerpo, sobre el nacimiento, las diferencias físicas de las personas. Esto sucede a veces porque comienza a desarrollarse con mayor conciencia de sí mismo, de su cuerpo y de las personas que lo rodean. Al mismo tiempo, su pensamiento y su lenguaje empiezan a avanzar mucho más, por lo que empieza a hacer preguntas para entender aquello que va observando. Y el periodo de latencia, en este periodo coincide más con la etapa escolar, cuando empiezan la primaria. Durante estos años el interés por la exploración del propio cuerpo disminuye y la atención del niño se orienta hacia el aprendizaje, hacia las amistades, hacia el deporte, a las actividades físicas, a la convivencia con otras personas. En esta etapa los niños comienzan a comprender mejor las normas sociales, los límites relacionados con la intimidad, por lo que pueden sentir vergüenza al mostrarse frente a otras personas, desnudos, o hablar de ciertos temas con respecto a su cuerpo.
también empiezan a necesitar como mayor autonomía y espacios propios. Luego desarrollan habilidades intelectuales, sociales, aprenden reglas de convivencia en esta etapa, fortalecen los vínculos con sus compañeros, con los docentes, con las personas de su entorno. También en esta etapa la familia cumple una función importante durante la niñez, ya que es el primer espacio de socialización y aprendizaje con respecto al niño y la niña. Es un ámbito donde el niño recibe cuidado, protección, afecto, pero también en la familia incorpora normas, conductas, hábitos, formas de comunicarse. La familia ayuda al niño a construir su propia identidad, le brinda seguridad emocional, le suma nuevas experiencias y además el acompañamiento familiar le favorece en su autoestima, en la confianza, en la capacidad de relacionarse con otras personas. La escuela también ocupa un lugar importante en el desarrollo infantil, ya que no solo transmite conocimientos, sino que además cumple una función social y formativa. En la escuela el niño o la niña aprende a convivir, a respetar normas y acuerdos, a trabajar en grupo, a desarrollar responsabilidades y también fortalece las habilidades de lectura, de escritura, de comunicación, de pensamiento crítico. También empieza a relacionarse con los docentes, con sus compañeros, empieza a ampliarse esas experiencias sociales y emocionales, favoreciendo su construcción de la propia identidad y de la integración social. Como dije anteriormente, la niñez comienza con el nacimiento y continúa hasta los 10, 11 años. Luego de los 10, 11, 12 años comienza lo que es la adolescencia puberal, que la adolescencia puberal, como dice ahí, se desarrolla a partir de los 10 a los 12 años y en esta etapa se caracteriza por importantes cambios físicos y psicológicos. Aparecen cambios corporales que pueden provocar un fuerte conflicto psicológico, ya que en el adolescente comienza a percibir su cuerpo como de manera diferente, a percibirlo de manera diferente. Muchas veces se siente que ya no reconoce la imagen de su propia de sí mismo y puede experimentar su propio cuerpo como algo extraño. Estas experiencias le generan como sentimientos contradictorios y también aparecen el desgano, el cansancio, no logran poder comprender ni expresar con claridad sus emociones y sentimientos. Bueno, después sigue la adolescencia nuclear. Durante la adolescencia nuclear se desarrolla con mayor madurez. En este periodo adquiere gran importancia la relación con los grupos, con sus amigos, ya que suelen aparecer conductas de imitación y una fuerte necesidad de pertenencia. Al mismo tiempo surge la búsqueda de independencia hacia cuestionar la autoridad. En esta etapa comienzan los conflictos, también comienzan a tener como mayor autonomía, buscan ser reconocidos por sus pares. El grupo de amigos es como un lugar muy significativo en esta etapa. Comienzan a construir una identidad propia y buscan ser reconocidos. En esta etapa eso es como muy importante. También aparecen nuevas preocupaciones, empiezan a reflexionar sobre temas como más profundos. Esto es un proceso que es visto como, bueno, que en esta etapa lo que decía era que los padres antes eran vistos como súper poderosos y en esta etapa, en la adolescencia nuclear, el papá y la mamá, sus progenitores, dejan de ser vistos como todos poderosos y
nos empiezan a ver como con limitaciones y empiezan a pensar que, bueno, que no, que empiezan a envejecer sus papás, que empiezan a preocuparse y bueno, después sigue la etapa de la adolescencia juvenil. En esta etapa, la adolescencia, la persona comienza a insertarse en el mundo laboral, eh, empieza a pensar, bueno, qué quiero estudiar, empieza a tomar decisiones muy importantes, como la elección de una carrera, de un trabajo, de la conformación también de la pareja, la adquisición de derechos tanto económicos como legales. Estas situaciones implican nuevas responsabilidades y favorecen el desarrollo de una mayor independencia. Al mismo tiempo, el adolescente empieza a exigir un reconocimiento como adulto joven, eh, y, y espera ser tratado con mayor igualdad y respeto para quienes son las personas que lo rodean. Bueno, en esta etapa empieza a relacionarse como con más reciprocidad con el otro y el respeto mutuo, dando lugar al desarrollo de mayor sentido de justicia. O sea, acá como los vínculos empiezan a ser como más sólidos. Luego vamos a ver una autora muy conocida que es Arminda Berestui, porque ella en cada etapa de desarrollo de la adolescencia va a hablar sobre los diferentes duelos que van a suceder o se van a dar. Por ejemplo, en la adolescencia puberal ella va a hablar del duelo por el cuerpo perdido, en la adolescencia nuclear va a hablar del duelo por la pérdida del padre o la madre, y en la adolescencia juvenil va a hablar del duelo por la pérdida del rol y la identidad infantil. Bueno, los invito a cada uno y a cada una a que vaya a la clase y pueda leer la nueva bibliografía sobre la adolescencia y los nuevos conceptos que vamos a estar viendo en la adolescencia, un momento de transición entre la niñez y la adolescencia. Muchas gracias, estamos en contacto.